al olivo natural, como ramas pues salvajes o silvestres. En todo caso, entonces vemos acá cómo está conectado esto con la promesa hecha, una promesa hecha, digamos, desde la fundación, que comenzó cuando Dios se la hizo a la mujer, a Eva, del descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y vemos acá cómo se está aludiendo o relacionando este texto de Gálatas con esta promesa que Dios comenzó a hacerle después a Abraham y la futura bendición de los gentiles. Yo también leí un texto de Amós, que está en el capítulo 15, donde Santiago relata cómo Dios va a reconstruir el tabernáculo, dice así, para que todos, no solo los judíos, sino también las demás naciones, lo busquen. Pero podría mirar acá en el libro de los Hechos, a ver si lo encuentro rápido, donde se habla en el capítulo 9, este texto dicho por Santiago. Es capítulo 15, les dice así. Vamos a ver, voy a tener que dejar este texto acá. Capítulo 15, dice así en el verso 16. Entonces, cuando estaba hablando Santiago, estamos en el verso 13, dice así: Santiago habló. Claro que me gustaría leerlo en la traducción de Ion, pero no sé, eso me toma más tiempo. Santiago habló, hermanos, escúchenme. Simón ha descrito a ustedes cómo Dios primero mostró su interés por tomar de las naciones una gente para sí mismo. Dice el verso 15, las palabras de los profetas están de acuerdo con esto. Como estaban discutiendo cómo así que los gentiles estaban siendo agregados, cómo así que qué deberes se les debían poner. Después se decretó las 4 ordenanzas para los gentiles y que no tenían que circuncidarse ni obedecer la ley como estaban si los creyentes judíos, o sea, la iglesia de Jerusalén. Eso también vimos un texto en el libro de los Hechos, creo que capítulo 21, donde dice los apóstoles de que le comenta el apóstol Pablo de que el interés de que todos sepan que Pablo está en obediencia a la ley, porque eso era, los creyentes judíos estaban en obediencia a la ley, lo que corrobora el hecho de que vimos de que en el periodo de los Hechos todavía estábamos en la jurisdicción del Antiguo Testamento. Entonces dice así, verso 16, las palabras del 15, las palabras de los profetas están de acuerdo con esto, como está escrito, verso 16, después de esto regresaré, reconstruiré la tienda caída de David, sus ruinas volveré a reconstruir, o sea, reconstruiré y lo restauraré, para que el remanente de los hombres puedan buscar al Señor, y todos los gentiles que tienen o que tengan mi nombre, dice el Señor, que hace estas cosas que han sido conocidas durante las edades. Esto es un texto tomado dice acá, de Amós capítulo 9, 11 y 12. Entonces, el hecho de que los gentiles iban a ser bendecidos a través de Abraham, lo dijo Dios desde el Génesis, capítulo 12, 15 y 18, y también lo dijeron otros profetas, de tal manera que no puede ser esta inclusión de los gentiles al olivo natural a través del Evangelio del Reino, no puede ser ese secreto que se estuvo mantenido oculto y que fue inescrutable. Eso lo vimos, lo mencioné hace unos meses, bastantes meses, creo que un año, de que había una diferencia entre lo que está en Romanos capítulo 15, de que se habla de un misterio
que estuvo mantenido en silencio, ¿cierto? Se dice en silencio, pero estaba en las Escrituras. Recordemos cómo Jesús mismo tenía que abrir los ojos a los apóstoles, como en el caso de Emaús, los discípulos que están en Emaús, porque para que ellos entendieran escrituras que ya habían sido dadas en el Antiguo Testamento y que ellos no comprendían. Tengo deseos de leer ese texto que está en Romanos, porque es importante distinguir este misterio que se habla en Romanos, que hay algunos que pueden tener alguna confusión con este texto de Romanos que está en Romanos 16. Bueno, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional porque me ayudan mucho esos referencias cruzadas. Esta otra traducción literal de yo no las tiene, entonces realmente no sé qué debería hacer. En el texto de Romanos 15:25, capítulo 15:25 de la carta de los Romanos, que como mencioné pertenece al ministerio de Pablo durante el periodo de los Hechos para la nación de Israel y los gentiles que se agregaron al olivo. Dice así: ahora aquel que es capaz de establecernos a ustedes por mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio oculto por largas edades pasadas, pero ahora revelado y hecho conocido a través de escrituras proféticas. O sea que este misterio que estaba en Romanos era un misterio que ya estaba en las profecías. Es que por eso es que muchos judíos no comprendieron ni aceptaron a Jesús, porque muchos estaban esperando a un Mesías glorioso y no sabían que la escritura hablaba de un Mesías que iba a sufrir, un siervo que iba a sufrir y que después venía la gloria. Eso fue lo que Jesús les explicó a los discípulos de Emaús. Dice el verso 26: pero ahora revelado y hecho conocido a través de escrituras proféticas por el mandamiento del Dios eterno, para que todas las naciones puedan creer y obedecerlo. Es decir, que antes había un misterio que era la inclusión de los gentiles, pero ya estaba oculto en las escrituras. Incluso se lo había dicho Dios a Abraham, de que un descendiente de él iba a ser bendición para todas las naciones. Desde ahí comenzó. Podría también mencionarse que desde la promesa de Dios a la mujer del descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ya estaba dada esa promesa, pero muchos no lo entendieron. Dice acá: por el mandamiento del Dios eterno, para que todas las naciones puedan creer y obedecerlo. Entonces dice, este sería el evangelio de la gracia de Dios, que se llamaba para los gentiles, que era la oferta del nuevo pacto, que es un pacto de gracia, el cual contenía el arrepentimiento, la fe en el Mesías. Posteriormente se le añadió, se hizo más completo en cuanto se aludía a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como está en la primera carta a Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Y entonces, pero en el caso de nosotros, en esta revelación adicional que está, por ejemplo, en la carta a los Efesios, se habla de algo que no se había mencionado, y es que la salvación para nosotros es un hecho pasado, en cuanto que el creyente ha sido unido, o sea, ha sido no solo sepultado y resucitado, sino que también ha sido ascendido y sentado en lugares celestiales con Cristo, esperando la manifestación en gloria, que está en Colosenses capítulo 3 versos 3 y 4. Es algo que no está mencionado porque en la carta de los Romanos, que fue el primer ministerio de Pablo durante el periodo de los Hechos, se menciona es que el creyente es unido a la muerte y resurrección, pero se habla de que se relaciona con escrituras proféticas, donde se dice
como en el libro de los Hechos, de que Jesús, la gloria de la cual se habla es de que Jesús se va a sentar en su trono. Esa es la etapa de gloria por ese trono que está en Jerusalén. Como esto creo que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y quiero comentarles que yo lo que quiero es encontrar el texto donde se afirma que Jesús vino con el propósito de ser el rey sobre la nación de Israel, lo cual sabemos que se va a cumplir durante los 1000 años. Y entonces esta era una parte de la buena noticia que se anunciaba, porque Dios había prometido a David que un sucesor de él se iba a sentar en el trono de Jerusalén para siempre, y esa era parte de la promesa que se mencionaba en el Evangelio del Reino, que era pues el reino para la nación de Israel. Hago un paréntesis para que analicemos los que piensan que las naciones han heredado ese reino, y que algunos piensan que el reino de los cielos está en el corazón de cada creyente, y entonces espiritualizan mucho los textos, y entonces lo que no es muy bíblico si vamos a hacer una interpretación bíblica, que es lo que estamos buscando, saber qué fue el mensaje que Dios nos dio. En todo caso, entonces busqué acá en esta concordancia de la Reina Valera, porque es que yo no es que sea una persona que sepa mucho, sino que estoy apenas tratando de aprender con este principio, y así yo creo que es lo que todos debemos hacer. Entonces busqué por el término trono y encontré un texto que me sirve para, que está en Lucas. ¿Se acuerdan cuando el ángel le hizo la promesa a María de este niño que iba a nacer, que es Jesús? Y entonces dice en parte en Lucas 1:32, acá pues toman una parte del texto, dice: Dios le dará el trono de David, su padre. Fíjense que se trata de un trono, de un reino, y que si revisamos otros textos de la profecía, se habla entonces de un reino, ¿cierto? De un reino que va a ser un reino literal sobre la tierra, y también está en el libro del Apocalipsis. Vemos acá en los Hechos, dice: al Cristo para que se sentase en su trono, sería en el trono de David. Después dice en el Hechos 7:49, el cielo es mi trono, en la tierra, bueno, este no es. En todo caso, sabemos que después Cristo, cuando ascendió, se sentó a la diestra del Padre, pero también otros textos nos hablan de su regreso, lo cual es la parusía, que es la que espera la iglesia de Dios. Va a ser la iglesia de Dios que se le va a añadir los que creyeron en esta época del libro de los Hechos, del periodo del libro de los Hechos. Se le va a añadir los creyentes que en la última semana de Daniel van a creer en este evangelio, y los cuales van a perdurar hasta el fin. Por eso hablaba Jesús en estos textos de, por ejemplo, Mateo 24, creo que es así. Él hablaba de esta época difícil, de gran tribulación, de que el que persevere hasta el fin será salvo, que eran cosas relacionadas con este evangelio del reino, que ya sabemos que se va a predicar durante esta época, pues para quienes estén acá en la tierra, ¿no? Según las escrituras, no nos toca a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces fíjense que este principio de la recta división hace muy ameno el estudio. Ya entendemos mejor los textos, los conectamos con la profecía, pues ya hemos establecido cómo los evangelios y el periodo del libro de los Hechos es una continuación de todo lo que viene, solo que en el Antiguo Testamento están, por ejemplo, los 4 eventos que después se convirtieron en fiestas. Estaba la Pascua, la salida de la nación de Israel desde Egipto, estaba el pan sin levadura, propiamente, ¿cierto? La Pascua fue la
protección del juicio que hizo Dios sobre la nación de Egipto, sobre los dioses pues, de la nación de Egipto,